Traté de encontrarle el lado racional o la lógica a este comportamiento por parte de tu hija Patsy, porque ella, o sea, vivió en carne propia toda la violencia, presenció todo lo que te hacían a ti también, las golpizas. Recuérdala el día en que ustedes huyeron prácticamente de ahí junto contigo. Y lo único que se me puede ocurrir es, ella argumenta que tú tuviste muchas parejas. Así es. Y que los descuidaste a ellos, entonces, que le daban más importancia a tus parejas que a tus hijos. De entrada, ¿cómo apareció el papá y a quién se acercó primero? ¿O Patsy buscó al papá, o el papá buscó a Patsy, o te buscó a ti? A ver, vamos a hacer pasar a Patsy. ¿A ti te buscó? No, fue a Patsy. Sí. ¿Por qué a ella? ¿Por qué a la hija mayor, a la que atestiguó absolutamente toda esta mala vida que llevaron durante años? Adelante. Me duele ver la forma en la que mi madre humilla a mi papá, a pesar de la mala vida que él nos dio. Lo único que nunca me gustó es que mi madre se la pasó teniendo parejas para que la mantuviera. Y lo que pasó al estar con ellos es que nos trataron mal y lograron arruinarnos la vida. Bienvenida, Patsy. Gracias, Rocío. Oye, estoy como bastante intrigada acerca de esta reacción que tuviste sobre tomar la decisión de que tu papá regresara a vivir con ustedes, pero aparte sin pedirle autorización a tu mamá. ¿Por qué lo hiciste? Claro, Rocío, yo no le tenía ni por qué pedir una autorización a ella. Ajá. Cuando la renta la pagamos nosotros, bueno, entre mis hermanos No, y yo. la pagamos Ajá. todos, hija. Porque yo también trabajo y que no se te olvide. ¿Y qué me vienes a reclamar ahora, madre? ¿Ya ¿Cómo se te que olvidó te vengo a que reclamar? tuviste varios hombres, que tuviste varias parejas y nos trataban mal? Entonces, ¿es venganza? No, Rocío, no es venganza. Suena eso. No, no, Rocío, no es Ella venganza. coopera para la renta. Sí coopera, para los pero no lo gastos. bastante. ¿Perdón? Sí coopera, pero no lo bastante. Ajá. Sí coopera para los gastos. Ajá. Pero más ponemos yo y mis hermanos para la renta. Es Ujú. por eso que yo le pedí que aceptara a mi papá. Pero a Eh, ver, no, solo pediste. Sí, se lo incluso No me lo pusiste. pediste. hablé contigo. Hablaste cuando ya lo llevaste a la casa. ya pero no tenía hablé. yo ahí. A ver, Patsy, una cosa es sentarte con tus hermanos y con tu mamá y decir, a ver, mi papá me acaba de buscar, necesita ayuda. Este tipo de decisiones son de las que ustedes como hijos no deben formar parte, mucho menos cuando su mamá está viviendo con ustedes. O sea, la mamá sigue siendo la cabeza de la familia. Sí, Rocío, pero ella tuvo varias parejas. Eso Que no se le olvide. eso no es ningún impedimento para que ella siga siendo la cabeza de la familia. Ahora, se lo pregunto ahorita a Mario. Quizá ya pues perdió algún derecho, cuando menos el respeto sí lo perdió por parte de los hijos, ¿no? Pero los derechos como madre de ser tomada en cuenta, pues yo no lo creo. ¿Usted qué cree, público? Yo me quedé preguntando, Patsy, si ya se te olvidaron los maltratos que ustedes sufrieron, porque digo, nadie te lo puede platicar. Tú estuviste ahí, tú lo viviste. Creo que tú, en el momento en que tu mamá se los llevó de la casa, supiste porque tú eres la mayor. Claro, Rocío. ¿Se te olvidaron? No, no se me olvidaron, porque lamentablemente yo pasé una situación también. Yo tuve una pareja la cual, cuando mi mamá tenía sus parejas, yo decidí irme de la casa a los 16 años porque yo ya no aguantaba estar viviendo con ella. Ujú. Lamentablemente me fue peor. Me fue peor con esta persona porque ella era una persona golpeadora, me golpeaba. Y yo de igual manera me alejé de él Ujú. para que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví, Ujú. la vida que nos dio mi madre. Ujú. El estar metiendo a un hombre, a otro, el estarle dando Sí, hija, esa pero vida. yo lo hice por necesidad. Y Por eso es lo que necesidad, tú no mamá. entiendes, mi ¿No amor. podías trabajar? Mi amor, ¿No pero era podías para trabajar darles de para comer. mantenernos? Y trabajaba, hija. Y no me ¿Y bastaba, entonces por qué eso nos tenía metías a yo uno que y otro estar, hombre? hija. Que simplemente lo que hacían era lastimarnos, tanto a mí como a mis Ajá, hermanos. Y tú no lo entendías, que eran 5, no nada más uno. Mamá, podías trabajar, podías buscar ayuda, no sé, cualquier cosa, pero no darnos esta vida. Ahora, por tu culpa, estamos pasando lo que estamos pasando. ¿Pero por qué por mi culpa? ¿Por qué? ¿Porque regresó él? Ahorita ya viene bien inocente a pedir perdón. Mamá, a todos les tenemos que dar una oportunidad. Todos hija, se merecen no a consta oportunidades. de mí porque él me violaba. Patsy, Tú siendo mujer no sabes lo que ¿puedo se intervenir? siente. ¿Sí? Tienes razón que todos merecemos una segunda oportunidad.
y tienes mucha razón en querer ser capaz de perdonar lo a veces imperdonable. Pero de eso, a que metas al diablo en tu casa, pues no, y digo, perdón, pero así es. Si hay una persona que te ha agredido, que no te ha respetado en lo más mínimo, pero te ha agredido en absolutamente todas las facetas del mundo, y habido así por haber. Y no nada más a ti, a tus hijos, a tu carne. La ayudas de otra forma, no sé cómo, pero no la invitas a formar parte de tu vida. Eso no es evolucionar. Pero yo no lo podía dejar en la calle, Rocío. Es mi padre, ¿Y su llevo su mamá? sangre. ¿Y tu abuela? Pues no, es mi padre, yo lo tengo que ayudar. ¿Y su mamá? ¿Toda su vida vivió con su mamá? Sí, Ella ya pero murió, para eso ya Rocío. estoy yo. ¿Allá? Ya murió ella. ¿Y dónde se quedó él? Se quedó en la calle porque ni sus hermanos lo quieren. Todos ¿Por lo qué? echaron. Todos, ¿Por qué? Porque siempre ha sido igual así con ellos. Pues bueno, hay albergues, ¿no, Mario? El punto es que ¿cómo es que yo me voy a poner en riesgo? A mí me daría pavor vivir con una persona así. Y yo sinceramente no me han preguntado mi opinión, pero yo la respuesta automática y sin pensar es por supuesto que no. Sí, aquí lo único que cambiar es el pronombre de las cosas. Si le quitamos la palabra papá, pues es un delincuente, es un violador Sí, que sí. hasta la fecha no ha sido denunciado. Ujú. Sin embargo, la cantidad de delitos que ha cometido es algo que conocemos como cadena perpetua, es decir, Ujú. ya no podría salir de prisión. Y efectivamente, los albergues se encargan de este tipo de personas que no tienen un hogar, personas en situación de calle. Ujú. Claro que son muy estrictos en ellos, desde muy temprano tienen que encargarse de las labores propias del albergue. Y si no deciden acatar en ellos, pues están los centros administrativos que conocemos comúnmente como el Torito. Claro, fíjate que yo, o sea, no se le debe de desear nada malo a nadie, pero si Gabriela es una persona que no tiene a dónde ir realmente, que no cabe en ningún lado porque sus hermanos no lo quieren, no lo respetan, ha hecho mucho daño, o sea, él solito se ha cavado su propia tumba, como decimos coloquialmente en México, ¿no? Pues oye, yo creo que Verónica todavía puede denunciar los delitos y pues en la cárcel estaría muy bien, tiene casa, comida, sustento, atención médica, cosas que hacer, ¿no? ¿O no, público? La verdad, o sea, es un delincuente y podría estar ahí. Incluso en las cárceles locales se les busca un oficio dentro de las prisiones, tienen actividades remuneradas. Muchos de las personas que se encuentran recluidas o procesadas, de ahí pagan las pensiones alimenticias que les deben a los hijos o pagan sus propios gastos. Claro. Hay ferreterías, salchichonerías, es una vida dentro de las prisiones. Claro, y digo, ya además argumenta que él no se puede valer por sí mismo, que porque la enfermedad que tiene le impide pagar manutención y que nunca lo ha hecho por eso, porque no le alcanza, porque, o sea, tiene una condición que es la diabetes. Por Dios, hace 8 años que la tiene. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. Y haciendo Rosy. la cuenta 20 años, ¿qué pasó? ¿Por qué no se hizo responsable de ti? Pues no se hizo responsable económicamente, pero sí nos buscaba. Ujú. Lamentablemente cuando nos buscaba, pues iba alcoholizado, pero nos buscaba. Lo que me da coraje es que mi mamá sí pudo meter a otros hombres a la casa cuando a mi papá no lo acepta. Entonces sí, es revancha. No, Rocío. Sí, es venganza. No, claro Ya que se te no. olvidó. ¿Ya se te No te olvidó gusta. cómo te violaban Sí. enfrente de Ah, nosotros sí. también? Sí, pero a ti se te olvidó todo lo que hizo tu padre, ¿eh? Y que para lo único que los buscaba a ti y a tus hermanos era para ponerte en contra mía. Ay, por supuesto que no, mamá, estás mal. Y las veces que iba y que te decía No, estás mal. que yo era una y que no sé qué, que porque Es andaba la con... verdad. No, hija, que ibas era por con mantenerte, hombres. porque tú le pedías No, a ella podías para los mantenernos zapatos y sola. ni siquiera te daba. No tenía ni por qué Verónica. hablar con hombres. ¿Te puedo preguntar por qué vives todavía con tus hijos? Tus hijos ya son mayores de edad. ¿Por qué vives con ellos? ¿Por qué tú no te independizas? Porque, perdón, tú eres adulto. Puedes hacer con tu vida lo que se te pegue la gana. Yo lo sé. Correcta o incorrectamente, pues es tu responsabilidad. Pero yo no creo que sea sano que sigas viviendo con tus hijos en este ambiente de agresiones. O sea, lo que está diciendo tu hija es algo muy grave y muy fuerte. Yo lo dejé que esto pasara, Rocío, porque me quiero vengar de él. Quiero Válgame vengarme de él, de todo Dios. lo que me hizo. Él va a pagar todo el daño No, que mamá, me estás hizo. mal. Estás porque mal. yo De mi pensé- papá no te vas a vengar. Yo pensé De mi papá no te que vas a él, vengar. De una regresando, vez te lo mis digo. hijos iban a dejar de drogarse. Mis hermanos dos se drogan hijos por tu se culpa. drogan. No sé, los dos menores.
Así es, Rocío. Mis 2 hijos y yo dije que viendo a él ellos iban a cambiar y no. Mi hijo Jesús es el más chico, tiene 21 años y él no lo quiere, él no lo conoce. ¿Es el que no quiere que esté ahí? No, ¿Y Rocío, entonces, porque cuando por él se qué? fue él tenía 3 años y yo Ajá. no lo conocía. Pero ¿cómo es que dices que te quieres vengar de él? ¿Por qué? ¿Y cómo? Haciéndome todo el daño que él me hizo, me voy a vengar humillándolo, arrastrándolo como un gusano, así como él me hizo. Pero espérame, o sea, lo estás manteniendo. Lo están manteniendo. ¿Eso es vengarse? Eso es premiarlo, según yo, ¿no? ¿O no? Yo no le doy de comer, Más bien te estás Rocío. haciendo daño tú y se están haciendo daño todos. ¿Un albergue también podría ser un buen lugar para él o no? No, Rocío. No. Es mi papá y yo no lo voy a dejar ni en un albergue ni en la calle. O sea, tampoco te importa el ejemplo que le están dando a tu hijo de 7 años. Diario Claro se que me pelean. importa, Rocío, No pero aquí la parece. culpable es mi mamá, porque incluso le ha llegado a pegar a mi papá. Ujú. O sea, lo trata mal, lo humilla, lo trata peor Está que un mal. perro, ni a los perros los tratan de esa Está mal, manera. eso es pésimo, pero Patsy, o sea, ¿tú cómo carambas crees que es correcto que tú invites a una persona agresiva que además es una bomba de tiempo? O sea, va a detonar en cualquier momento un conflicto entre ustedes. Sí, así Pero tu es. hermano no quiere que esté ahí. Tú eres la única persona que quiere que esté. O bueno, ¿por qué no te vas a vivir con él? Porque él está arrepentido, porque yo soy la que pago parte de la renta.